Si hubiera sabido que un simple no podía convertirme en enemiga de mi propia hija, quizá habría preparado el corazón. Pero no, yo creía que el amor de una madre era suficiente para sostener un hogar. ¡Qué ingenua! Aquella tarde, le dije a Jenna que ya no podía seguir cuidando a sus hijos. Mis rodillas me traicionaron la semana anterior. Apenas podía subir las escaleras sin sentir el fuego arder en cada hueso. En lugar de preocuparse, Jenna lanzó un plato al fregadero con un estruendo que me hizo temblar. Su cara se transformó en una máscara de desprecio, y con un grito que aún me retumba en el pecho me escupió. Entonces solo estás ocupando espacio aquí. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Como si alguien me hubiera arrancado el alma y la hubiera tirado al suelo. Me quedé allí, con el trapo de cocina en la mano mirando los fragmentos del plato roto en el piso, sintiendo que algo dentro de mí también se había quebrado. Ella se giró, murmurando cosas que prefiero no repetir, y subió las escaleras como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Me quedé sola en esa cocina, mi refugio durante tantos años. Me apoyé en el mármol frío y respiré hondo para no desmayarme. Recordé entonces cuando Jenna era pequeña, cómo me abrazaba llorando si se raspaba una rodilla, cómo decía que yo era su heroína. ¿En qué momento pasé de ser su fuerza a ser su estorbo? No tardé mucho en decidir. Me enjugué las lágrimas con la punta del delantal, recogí el relicario que siempre cuelga en mi cuello, mi talismán contra las desgracias, y sentí un calor inesperado en el pecho. En ese instante, me prometí algo en silencio. Si mi presencia era solo espacio para ella, iba a mostrarle el verdadero peso de mi existencia. Y no con gritos, no, con la venganza más elegante que una madre puede dar: el silencio y la justicia. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Esa misma noche, mientras Jenna dormía arriba, yo empecé a guardar mis cosas en silencio. Dicen que uno se siente aliviado cuando toma una decisión firme, pero yo solo sentía un vacío frío en el estómago. Fui al cuarto de invitados, ese cuartito pequeño donde me arrinconaron después de que el esposo de Jenna se fue, y empecé a doblar mi ropa con las manos temblorosas. Cada blusa, cada bufanda tejida con tanto cariño, era un recuerdo de los sacrificios que hice por ella. Jenna se paró en la puerta, cruzada de brazos. Su mirada me perforó como cuchillo. ¿Qué haces?, preguntó, aunque estaba claro que no le importaba la respuesta. Empacando, contesté, sin levantar la vista. No te vayas haciendo la mártir ahora, soltó, con un suspiro cargado de desprecio, siempre buscando lástima. No sé cómo aguanté escucharlo sin que se me doblaran las rodillas. Mientras metía mis medicinas en el neceser, sentí que el relicario en mi cuello se calentaba, como si me recordara que aún quedaba dignidad en mí. Me senté un momento en el borde de la cama, alisando la manta vieja que traje conmigo cuando me mudé. Era la misma manta que me cubría las piernas en aquellas noches frías, cuando me quedaba despierta esperando que Jenna llegara sana y salva después de sus fiestas de juventud. Ahora, me hablaba como si fuera una intrusa en mi propia casa. Cuando terminé, me quedé mirando la maleta cerrada a mis pies. Todo lo que había dado, todo lo que había callado reducido a una maleta vieja y un relicario. Respiré hondo y me levanté. Jenna me siguió con la mirada, con ese gesto agrio que se le había quedado clavado en el rostro desde que se sintió dueña de la casa. Pero yo ya no era su sirvienta emocional. Esa noche, con cada prenda doblada, empecé a recoger los pedazos de mi orgullo. ¿Y qué otra opción tenía yo? En el pequeño cuarto que me prestó mi amiga Linda, me senté en la cama y abracé la manta vieja como si fuera un escudo. Aún podía oler el suavizante de Jenna, ese que tanto le gustaba presumir en las reuniones con sus amigas. Me quedé ahí, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo era un latido de algo que se me moría por dentro. Esa noche no pude dormir. Repetía en mi mente una y otra vez la escena en la cocina. Su grito, su mirada fría, sus palabras afiladas: solo estás ocupando espacio. Me dolía más que cualquier golpe. Recordé cuando me mudé para ayudarla con sus hijos. Yo vendí mi pequeño apartamento en el centro, para que ella pudiera pagar las deudas que le dejó su marido cuando se largó. Dejé atrás mi vida, mis vecinas, mi rutina de té con las amigas los domingos. Todo por ella. Cuando Mark, el marido de Jenna, se fue, yo corrí, sin pensarlo dos veces. La cuidé cuando no tenía ganas ni de levantarse de la cama.
Llevaba a los niños al colegio, cocinaba sus platillos favoritos, pintaba las paredes para que la casa se sintiera alegre. ¿Y ahora, me reducía a una carga? Linda me preparó un té de manzanilla. Me lo dio en una taza vieja que decía, para la mejor amiga. Sentí que me temblaba la barbilla al sostenerla. Linda me abrazó y me dijo bajito, ya basta, amiga. Ya basta de dejar que te humillen. Sus palabras me sacudieron como un balde de agua fría. Sentí el relicario pesado sobre mi pecho, como si me recordara quién soy. En ese momento comprendí algo que nunca quise aceptar. Jenna nunca aprendió a ser fuerte porque yo siempre fui su bastón. Nunca le dejé aprender, nunca le permití caerse. Me veía como un seguro de vida, no como su madre. Mientras tomaba el último sorbo de té, supe que había llegado mi momento. Mi dignidad ya no estaba en venta. ¿Y sabes qué? Por primera vez en años, me sentí viva. Al día siguiente, me levanté temprano, antes que el sol siquiera asomara. Me hice mi café bien cargado, como me enseñó mi difunto esposo. Linda todavía dormía, pero yo ya tenía el corazón decidido. Caminé hasta la oficina de registros de la ciudad. El aire frío de la mañana me despejó la mente. Sentía el relicario rebotar suavemente contra mi pecho a cada paso, como si me empujara hacia adelante. Cuando llegué, la muchacha de la ventanilla me pidió mi identificación y revisó en el sistema. Me sudaban las manos. Recordaba vagamente los papeles que había firmado con mi esposo cuando compramos la casa. Esa casa que Jenna siempre dijo, suya. La joven me entregó el documento. Ahí estaba mi nombre, clarito, limpio. La casa seguía estando a mi nombre. Casi me reí. ¿Te imaginas? Yo ahí, temblando, pensando que no tenía ni un techo, mientras ella se paseaba creyéndose la reina. Me quedé unos minutos sentada en el pasillo, mirando el papel. Recordé cuando pintamos la fachada de amarillo porque él decía que alegraba el alma. Recordé cuando Jenna aprendió a andar en bicicleta en el jardín, y cuando me pidió llorando que no la dejara sola la primera vez que fue al colegio. Todo eso estaba en esas paredes, y en el fondo, también estaba mi sacrificio. Yo había pagado esa casa con mis horas extra, mis noches sin dormir, con cada arruga que ahora se asoma en mi cara. Salí de la oficina con el documento apretado contra mi pecho. Me paré en la acera y respiré profundo. Por primera vez en años, sentí el aire entrar hasta el fondo de mis pulmones. Este papel, pensé, es más que un título. Es mi llave para recuperar mi vida. Caminé hacia un pequeño café cercano. Me senté junto a la ventana, pedí un té de manzanilla y saqué el papel. Lo alisé con cuidado, casi con cariño. Mientras el vapor del té subía, supe que el momento había llegado. Yo iba a decidir mi final, no ella. ¿De verdad pensaba que me iba a rendir tan fácil? Me quedé horas en ese café, con mi té de manzanilla enfriándose, y el documento bien dobladito junto a mi mano. Cada sorbo me sabía a libertad, como si por fin pudiera saborear la vida sin el filtro amargo de los sacrificios malagradecidos. Linda llegó al rato, preocupada. Me vio desde la puerta, agitando la mano con esa sonrisa suya que siempre parece un abrazo. ¿Estás bien?, me preguntó, sentándose frente a mí. Saqué el papel y lo puse sobre la mesa como si fuera una carta ganadora en una partida de naipes. Linda lo miró y abrió los ojos de par en par. «Pero si la casa es tuya», exclamó, bajando la voz enseguida, mirando a su alrededor. Asentí, girando mi anillo de matrimonio, ese que ya no brillaba como antes, pero que siempre me recuerda quién fui antes de ser la abuela o la niñera. Linda me tomó las manos, con sus dedos cálidos y firmes. Me miró directo a los ojos, y yo vi en su mirada algo que no encontraba en Jenna desde hace años: respeto. «Tienes que hacer lo que te devuelva la paz», me dijo. «Recupera tu espacio. Tu vida». Sus palabras me atravesaron el pecho. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo cuidando de todos que se me había olvidado que también merezco un lugar en el mundo. Ese papel no solo era la prueba de propiedad, era el mapa de salida del laberinto en el que me había perdido durante años. Miré el relicario en mi pecho, lo abrí y toqué la foto vieja que guardo adentro. Llena de niña, con sus coletas y una sonrisa que ya no reconozco. Respiré profundo, sintiendo un calor extraño en el pecho, como si mi viejo yo despertara de un sueño largo y triste. «Voy a recuperar mi vida», le dije a Linda con la voz firme.
Ella sonrió y alzó su taza en un pequeño brindis silencioso. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, me prometí que nunca más dejaría que me borraran. Esa noche, de vuelta en el sofá de Linda, me envolví en mi manta vieja. La traía desde mi primer apartamento. Estaba llena de agujeritos y olía a lavanda, pero para mí era como un abrazo silencioso. Saqué mi cajita de fotos, esa que siempre guardo en el fondo de la maleta, y empecé a mirar cada recuerdo. Jenna con sus coletas en el parque, Jenna vestida de hada en Halloween, Jenna llorando el primer día de escuela. ¿Dónde se perdió esa niña? ¿Cuándo dejó de mirarme con esos ojos que decían, «Mamá, sálvame»? Me quedé ahí, pasando cada foto con los dedos arrugados, como si pudiera encontrar en ellas alguna señal, alguna pista de en qué momento todo se torció. Recordé los cumpleaños donde yo era la única que preparaba el pastel, las navidades donde me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana cosiendo disfraces, para que no sintiera la falta de su padre. El relicario descansaba pesado sobre mi pecho. Lo abrí y lo toqué con cuidado. Me pregunté si, de haber tenido el valor antes, Jenna habría aprendido a volar sola en lugar de exigirme que yo fuera su muleta eterna. El reloj de la sala marcaba las 11 cuando sentí que me ardían los ojos. Me limpié las lágrimas con la manga de mi bata, con la dignidad que aún me quedaba. Al fondo, Linda dormía, y su respiración suave me recordó que todavía hay gente que te quiere sin pedir nada a cambio. Suspiré y me prometí que, aunque Jenna nunca vuelva a ser esa niña dulce, yo no iba a seguir renunciando a mi propia vida. Por primera vez en décadas, apagué la luz sin sentir miedo. Cerré los ojos y, aunque el silencio era profundo, me sentí acompañada por la mujer que fui alguna vez, fuerte, soñadora, capaz de empezar de cero. ¿Sabes algo? Esa noche no me sentí abandonada. Me sentí libre. A la mañana siguiente, me desperté antes que Linda. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor subir como si fueran fantasmas que se disipaban. Mientras giraba mi anillo pensé, necesito un plan. Un plan de verdad, no solo soñar con escapar. Me acordé de mi viejo vecino, el señor Ellis. Un abogado jubilado, terco como mula pero justo. Me había ayudado cuando falleció mi esposo, y siempre me decía, guarda tus papeles en regla, nunca se sabe cuándo la vida te quiera tumbar. Tomé el relicario entre mis dedos como buscando valor, y marqué su número. Contestó con esa voz ronca y cálida que tanto respeto. Pero mujer, exclamó cuando le conté todo, esa casa es tuya. ¿Y me dices que tu hija te echó? Me temblaron los labios, pero logré decirlo sin romperme. Sí, me echó. Me llamó carga, me gritó que solo ocupaba espacio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tienes que defenderte, me dijo por fin, con firmeza. Puedes reclamar la casa, venderla si quieres. Estás en todo tu derecho. Sentí un cosquilleo recorrerme la espalda, como si alguien me abriera una puerta que yo misma me había negado a ver. Quedamos en que me pasaría a visitar esa misma tarde para revisar los papeles y ver los pasos legales. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, y me quedé un rato mirando mi reflejo en la ventana. Me vi con el cabello encanecido, los ojos cansados, pero también vi un brillo nuevo, uno que había olvidado. Linda entró en la cocina con su bata floreada. Cuando le conté, me abrazó fuerte. Así me gusta, me susurró al oído, que por fin pelees por ti. Respiré profundo y sentí que mi corazón se alineaba con mi cabeza. Por primera vez en años, mi vida estaba en mis manos. ¿No es curioso? A veces basta una llamada para recordar quién eres. Esa tarde, el señor Ellis llegó puntual, como siempre. Traía su maletín viejo y una carpeta tan gorda que parecía llevar dentro todos los secretos del barrio. Nos sentamos en la mesa de Linda, que todavía olía a galletas recién horneadas. Me dio un apretón de manos firme, de esos que te recuerdan que todavía hay gente decente en el mundo. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Cada hoja era una pieza de mi historia, las facturas de la casa, el acta de defunción de mi esposo, los recibos de pago de impuestos. Mientras revisaba, yo giraba el relicario entre mis dedos, sintiendo cada latido en el pecho como un tambor. Aquí está, dijo, golpeando suavemente el documento principal. Todo sigue a tu nombre. Me miró con esos ojos serios y me habló bajito, como si fuera un secreto sagrado. Si quieres,
Podemos poner la casa a la venta esta misma semana. Sin avisarles. Todo legal, todo limpio. Me quedé muda. En mi mente pasaban imágenes. La cocina donde cociné tantos almuerzos, la sala donde armábamos el árbol de Navidad, mi habitación diminuta con la manta vieja. Pero luego apareció el rostro de Jenna gritándome: «Solo estás ocupando espacio». Esa frase se convirtió en un látigo. «Quiero hacerlo», dije, sin dudar. El señor Ellis sonrió, satisfecho como un maestro cuando el alumno por fin aprende la lección. «Muy bien», respondió. «Mañana mismo contacto a un agente de confianza», y comenzamos. Linda apareció con un platito de pan dulce y 3 tazas de té. Se sentó con nosotros y, aunque no dijo nada, me tomó la mano por debajo de la mesa. Su calidez me sostuvo en ese momento. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era la emoción de recuperar algo que creía perdido, mi voluntad. Cuando Ellis se fue, me quedé mirando la carpeta abierta. Me prometí, ahí mismo, que cada paso que diera desde ahora sería para mí, no para quien me pisoteó. ¿Quién diría que la verdadera libertad empieza con un papel? Esa noche dormí poco. Me despertaba cada rato, escuchando en mi mente la voz de Jenna gritándome, como un eco maligno. Me levanté antes del amanecer, y me preparé un té de manzanilla. Siempre digo que la manzanilla no arregla la vida, pero por lo menos te da unos minutos de calma. Me senté en el sillón de Linda, abrazando mi manta vieja. Acaricié el relicario, pensando en todas las veces que lo toqué buscando fuerza. A media mañana, sonó mi teléfono. Era Jenna. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí, esa nueva firmeza que había empezado a germinar, me empujó a hacerlo. «¿Mamá?», dijo ella con voz dura, como si estuviera a punto de dictar una orden. «¿Sí?», respondí seca. «¿Vas a venir hoy? Necesito que cuides a los niños». «Tengo una reunión urgente», escupió, sin siquiera preguntar cómo estaba. Me mordí el labio. Sentí la ira hervir, mezclada con un extraño alivio. «No», dije, solo esa palabra. El silencio al otro lado me pareció eterno. Luego explotó. «¿Cómo que no? Eres una egoísta. Una bruja. Siempre haciendo dramas para llamar la atención». Cada palabra era como un clavo, pero me di cuenta de algo. Esta vez no me dolía igual. Esta vez me resbalaba, como la lluvia en un paraguas. «No voy a discutir», le dije, bajito pero firme. «Te vas a arrepentir. Me debes todo», gritó antes de colgarme. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, y el corazón latiendo fuerte. Respiré hondo y sentí que el mundo se acomodaba distinto, como si se abriera un espacio nuevo solo para mí. Linda salió de la cocina, me miró, y sin decir palabra me sirvió otra taza de té. La miré y ambas supimos que no había marcha atrás. El mensaje era claro. Mi vida ya no estaba disponible al servicio de nadie. ¿Sabes? En ese silencio, descubrí que el no, también puede ser un acto de amor. Después de esa llamada, me quedé un buen rato sentada en la mesa de la cocina. Miré el vapor del té subir y desaparecer en el aire, igual que las promesas que Jenna me hizo tantas veces. «Cuando me recupere, mamá, vas a descansar. Un día, yo te voy a cuidar a ti». Mentiras bonitas, como los moños de los regalos que nunca se abren. Mi teléfono vibró. Un mensaje del agente inmobiliario que el señor Ellis me recomendó. «Hay mucho interés por la casa. Podemos agendar visitas esta semana». Leí esas palabras y sentí que el corazón me daba un vuelco. Me levanté despacio, respiré profundo y le respondí: «Sí. Empecemos lo antes posible». Linda me observaba desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de preguntas. Yo me acerqué, la abracé fuerte y le susurré al oído: «Ahora sí. No hay vuelta atrás». Ella me acarició la espalda, y en ese gesto encontré más apoyo que en todos los discursos de te quiero que Jenna me había dado en su vida. Después me senté con la carpeta en el regazo, repasando cada documento, cada factura, cada recibo que guardé como tesoro todos estos años. Me di cuenta de que nunca fui solo un mueble en esa casa. Yo era el cimiento, la raíz, el corazón que latía en cada habitación. Fui yo quien convirtió esas paredes en un hogar. Y ahora, era yo quien decidía cuándo dejarlo atrás. Esa tarde, mientras llovía suavemente contra la ventana, me serví otra taza de manzanilla. Me quedé viendo cómo las gotas se deslizaban por el cristal, como si el cielo también llorara conmigo,
pero no de tristeza, sino de alivio. Me prometí que no volvería a mendigar cariño ni a rogar un lugar que ya me había ganado. Y sabes, aunque tenía miedo, también sentí algo que hacía años no visitaba mi corazón: paz. Los días siguientes me sentí como si caminara sobre brasas. Cada paso dolía, pero también me hacía sentir viva, despierta. El agente inmobiliario me mandó fotos de la casa, la cocina donde enseñé a Jenna a hacer su primer bizcocho, el jardín donde se caía de la bicicleta, mi cuarto diminuto que parecía una celda más que un refugio. Cada imagen me apretaba el pecho, pero no de nostalgia, sino de claridad. Por primera vez en años, sentí que cada decisión la tomaba yo. No Jenna, no sus necesidades, no sus hijos, no sus excusas, solo yo. Me vi en el espejo del baño de Linda, y por un segundo me costó reconocerme. Tenía ojeras profundas, el cabello ya casi blanco, pero en mis ojos vi un brillo que creía enterrado. Me pasé los dedos por la cara, alisando las arrugas como quien acaricia un mapa antiguo. Me miré directo y me dije bajito: «¿Todavía estás aquí?». Linda me sorprendió hablando sola y se rió con ternura. Me abrazó por detrás y me dijo: «Así me gusta, que te reconozcas». Esa frase me quemó por dentro. ¿Cuánto tiempo había pasado sin que nadie, ni yo misma, me reconociera como persona y no como herramienta? Esa tarde, llamé a la agente y confirmé la visita para firmar los papeles preliminares. Me temblaba la voz, pero cada palabra salía más firme. «Quiero cerrar esto rápido», le dije. «No quiero dejar cabos sueltos». Colgué y me quedé un rato en silencio, sintiendo el relicario pesado en mi pecho. Me lo quité, lo abrí y miré la foto de Jenna cuando era niña. Me permití llorar, pero no de pena. Lloré por la mujer que fui, la que se olvidó de sí misma, la que se cayó demasiado. Cuando guardé el relicario, sentí como si me quitara una piel vieja. Por primera vez, mi vida no estaba hipotecada a nadie. Era mía. Y aunque me temblaran las piernas, iba a caminarla hasta el final. ¿Sabes? A veces, quemarlo todo es la única manera de volver a florecer. El día que fui a recoger mis últimas cosas de la casa, el cielo estaba encapotado, como si hasta el universo supiera que se avecinaba tormenta. Aproveché que Jenna estaba en el trabajo y los niños en la escuela. No quería escenas, no quería gritos. Quería silencio, mi silencio. Abrí la puerta con mi llave, esa que Jenna siempre decía: «No hace falta que uses, mamá, tú eres de la casa». ¡Qué ironía! Ahora era yo quien decidía entrar y salir. Subí despacio las escaleras. Cada paso crujía como un suspiro viejo. Entré al cuartito donde vivía recluida. Abrí el closet y saqué mi caja de recuerdos, mis álbumes de fotos, mis collares, mi manta vieja. Pasé los dedos por cada objeto como quien acaricia heridas ya cerradas. Me senté un momento en la cama, abrazando la manta. Cerré los ojos y respiré el olor de mi vida, suavizante barato, perfume de niños, y un rastro de mi crema de manos. Me di cuenta de que esa habitación era más testigo de mi dolor que de mi felicidad. Metí todo en 2 cajas. No necesitaba más. Mi vida cabía en 2 cajas. Qué lección más dura y liberadora al mismo tiempo. Bajé a la cocina. Abrí el cajón donde siempre guardé el relicario cuando me quitaba para lavar los platos. Lo guardé una última vez, como un ritual silencioso. Me quedé mirando la cocina, recordando las veces que preparé cenas mientras Jenna se quejaba del trabajo, y yo la escuchaba en silencio, tragándome mis propias penas. Cuando cerré la puerta al salir, sentí un golpe en el pecho. Me detuve en el porche, miré hacia el jardín y me despedí, no de la casa, sino de la mujer que fui allí. Mientras me subía al taxi con mis 2 cajas, sentí que algo pesado se desprendía de mi espalda. ¿Sabes? A veces hay que dejar atrás no solo un lugar, sino a la persona que nos mantuvo encadenadas. El día de la firma final llegó como un amanecer nublado, silencioso pero cargado de electricidad en el aire. Me presenté en la casa con el agente y el señor Ellis. Me temblaban las manos, así que apreté el relicario contra mi pecho antes de bajarme del coche. Entramos al salón, ese mismo donde Jenna se tomaba fotos perfectas para presumir en redes. La misma sala donde me gritó que solo ocupaba espacio. El agente revisó cada rincón, sacando fotos para los compradores interesados. Yo lo seguía como un fantasma, mirando cada objeto, cada esquina. Parecía un museo de sacrificios olvidados. Cuando llegó el momento de firmar,
Me senté en el sofá grande. Acomodé mi manta vieja en las piernas, como si necesitara un escudo. Tomé la pluma con firmeza y firmé mi nombre completo, despacio, sintiendo cada letra. En cuanto terminé, sentí un calor subir desde el estómago hasta el rostro. Cerré los ojos. Vi a Jenna niña, vi mis noches en vela, vi cada mamá, ayúdame, que atendí sin chistar. Y entonces, vi mi reflejo actual. Una mujer, que por primera vez, estaba diciendo basta. El agente me entregó la copia final del contrato. Yo la guardé en mi bolso con cuidado, como si fuera un tesoro. Mientras me levantaba, miré el ventanal grande donde solía ver a los niños jugar en el jardín. Recordé una tarde en que Jenna me abrazó llorando porque la dejaron plantada en una cita. Esa misma niña ahora me había dejado plantada en la vida. Respiré hondo. Me giré hacia el señor Ellis, que me sonrió con ese orgullo silencioso de quien sabe que ayudó a liberar un alma. «Listo», le dije. Ya no hay vuelta atrás. Al salir, el viento frío me dio en la cara, pero no me importó. Porque por fin, después de tantos años, yo tenía el control de mi historia. ¿Sabes? A veces se necesita firmar un papel para romper cadenas que no se ven. No habían pasado ni 2 horas desde que firmé la venta cuando Jenna volvió temprano a casa. Yo estaba en el porche, esperando a la gente para entregarle la llave final. Cuando Jenna bajó del coche, la vi caminar con esa seguridad altanera que siempre usaba cuando quería sentirse superior. Pero en cuanto vio gente extraña entrando y saliendo con el agente, su paso se frenó en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se quedó abierta, como si buscara palabras que no existían. Me miró. Miró a los visitantes. Miró otra vez a mí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la voz temblorosa, un sonido que nunca le había escuchado. Yo me acerqué despacio. Saqué la copia de la escritura de mi bolso y se la extendí con cuidado. «La casa está vendida», le dije, mirándola directo a los ojos. Ella agarró el papel como si fuera un animal herido. Empezó a leerlo, sus manos temblaban tanto que pensé que se le caería. Esto es una broma», balbuceó, con la voz quebrada. «Esta es mi casa». Negué despacio, con calma. «No, mi amor. Siempre fue mía». Vi cómo su rostro cambiaba. La furia, el terror y la incredulidad se mezclaron en una mueca que nunca olvidaré. Se dejó caer en el suelo del porche, como una muñeca rota. Empezó a llorar, a golpear el suelo con los puños. «Mamá, no puedes hacerme esto», chilló, como si todavía tuviera el poder de darme órdenes. Me quedé ahí, de pie, sujetando mi relicario. Sentí el peso de cada año, cada lágrima, cada madrugada despierta. «¿Te dije que no podía seguir ocupando espacio?», le contesté, bajito, casi como un susurro. Ella me miró con los ojos enrojecidos, pero ya no vi a mi hija, vi a una mujer adulta, enfrentando por fin sus propias consecuencias. ¿Sabes? En ese momento no sentí odio, sentí alivio. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es dejar que el otro se caiga solo. Jenna empezó a gritar tan fuerte que un par de vecinos salieron a mirar desde la acera. Su voz se quebraba en cada alarido, como si se le rompiera el alma con cada sílaba. «Esto es mío, mío», gritaba apretando la escritura contra el pecho. «No puedes hacerme esto, me arruinaste la vida». Me acerqué, tranquila. Me incliné un poco y le hablé con acento agudo despacio, como si le explicara algo a la niña que alguna vez fue. «No te arruiné nada. Solo te devolví la responsabilidad que siempre fue tuya». Ella se quedó mirándome, con la boca entreabierta y el rostro empapado en lágrimas. Saqué otro papel de mi bolso. Una copia del documento legal que demostraba que la casa siempre fue mía. Se lo entregué, aunque sabía que no le haría consuelo. «Aquí está la verdad», le dije. «Todo este tiempo creíste que me hacías un favor permitiéndome quedarme. Pero la única que permitió algo fui yo, y se acabó». Vi cómo le temblaban las piernas. Cayó de rodillas, abrazando sus propios hombros, como si el frío de la verdad le calara hasta los huesos. «Mamá, por favor. No tengo dónde ir. Piensa en los niños», me suplicó, con los ojos desorbitados. Sentí un nudo en la garganta cuando mencionó a los niños. «Los quiero con todo mi corazón». Pero entendí, en ese instante, que protegerlos no significaba protegerla a ella. «Tus hijos siempre tendrán un lugar en mi vida»,
le dije, firme. Pero tú tendrás que aprender a pararte sola. Ella sollozó, inclinando la cabeza hacia el suelo. Me puse de pie, sintiendo mi espalda más recta que nunca. Miré alrededor, a los vecinos curiosos. No bajé la vista. Por primera vez en mucho tiempo, me sostuve completa. Se acabó, Jenna, dije en voz alta. Ya no soy tu respaldo. Sentí el relicario caliente contra mi piel, como si mi esposo desde algún lugar me aplaudiera. ¿Sabes? A veces el mayor acto de libertad es decir adiós, sin volver la vista atrás. Jenna se quedó tirada en el porche, sollozando como una niña a la que le quitaron un juguete. Cada lágrima era un eco tardío de todo lo que yo ya había llorado en silencio durante años. Mientras ella se derrumbaba, yo me senté en la escalera del jardín. El agente inmobiliario me miraba desde la puerta, incómodo, pero yo le hice un gesto con la mano para que siguiera mostrando la casa. Jenna levantó la vista y entre hipidos me gritó: «Mamá, te lo suplico, podemos arreglarlo. No vendas la casa. Te lo juro que voy a cambiar». Sus palabras sonaban huecas, como un tambor vacío. ¿Cuántas veces me había prometido cambiar? ¿Cuántas veces me había dicho, la próxima vez será diferente? Vi en sus ojos no arrepentimiento, sino miedo. Miedo a perder la comodidad, el control, el escenario perfecto que se había fabricado para presumir ante todos. Me levanté despacio, respirando el aire fresco como si fuera el primer respiro libre de mi vida. Caminé hacia ella y me agaché. Le tomé la mano y se la apreté, no con ternura, sino con la firmeza de quien entrega una última lección. «Tú no me perdiste hoy», le dije, bajito, para que solo ella me oyera. «Me perdiste hace años, cada vez que me llamaste estorbo, cada vez que me gritaste cuando no hacía lo que querías». Ella me miró, rota. Yo me quedé allí un segundo más, y luego solté su mano. Me giré sin esperar respuesta. Entré a la casa una última vez, miré el salón iluminado por el sol de la tarde, el mismo que alguna vez soñé que sería mi refugio. Caminé hasta la puerta y la crucé. No miré atrás. Afuera, el viento me revolvió el cabello. Sentí el relicario calentito contra mi pecho como si me dijera: «Bien hecho». ¿Sabes? En ese instante entendí que no estaba perdiendo una hija. Estaba recuperando a la mujer que fui antes de olvidarme por completo. Cerré la puerta con un clic suave, casi ceremonial. Sentí el peso de cada año que pasé callada caerme de los hombros como un abrigo viejo. Al girarme, la vi. Jenna seguía en el porche, de rodillas, repitiendo entre sollozos mi nombre, como si pudiera invocarme de vuelta a su juego. Di un paso hacia adelante. Me detuve a 1 metro de ella. Me quedé de pie, alta, aunque me temblaran las piernas por dentro. «Escúchame bien», le dije, con la voz más clara que he tenido en años. «Yo no soy tu sirvienta, no soy tu enfermera, no soy tu garantía de vida. Soy tu madre, y eso no me obliga a dejarme destruir». Ella me miró, con la boca abierta y los ojos vidriosos. Intentó balbucear algo, pero no le salía ningún sonido. Sentí mi corazón latir fuerte, como un tambor en un desfile. Recordé cada vez que me hizo sentir pequeña, cada vez que me gritó delante de los niños, cada noche que lloré en mi cuarto escondida para no molestarla. Saqué el relicario de mi cuello y lo miré. Mi esposo siempre decía que las cadenas más pesadas son las que no se ven. Lo volví a colgar y me alisé la blusa. «Ahora tendrás que aprender a caminar sola», le dije, casi en un susurro, pero ella me escuchó como si fuera un trueno. Me giré y caminé por el sendero de piedras hasta la acera. Cada paso se sentía como una victoria silenciosa, un aplauso interno. Dejé atrás sus gritos, sus súplicas, sus chantajes. Al llegar al borde de la calle, un rayo de sol rompió entre las nubes y me tocó la cara. Cerré los ojos y sentí un calor suave, casi como un abrazo. ¿Sabes? En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. No útil, no necesaria. Viva. La venta de la casa se finalizó esa misma semana. Todo fue rápido, limpio, casi quirúrgico. El señor Ellis se encargó de los detalles con la eficiencia de un cirujano veterano. Cuando firmé el último papel en la notaría, sentí como si me quitaran un peso de toneladas de los hombros. Me temblaron las manos, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. A Jenna no le quedó más remedio que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad.
Linda me contó que la vio un día en el mercado, intentando aparentar normalidad. Pero ya no era la reina de la casa grande, ahora era solo una más, con la mirada baja y el orgullo hecho jirones. Sus amigas se enteraron. La oyeron gritar por teléfono en la fila del banco, diciendo que mi madre me traicionó, y me dejó sin nada. Me imaginé sus caras, esas mismas que aplaudían su vida perfecta. Yo, mientras tanto, ya había empacado mis 2 cajas, y me mudé a un pequeño condominio frente al lago. Mi nuevo refugio tiene un balcón soleado donde tomo el café por las mañanas, viendo los patos nadar tranquilos. La primera noche allí, me senté en mi sillón nuevo, arropada con mi manta vieja. Encendí una vela de lavanda y abrí mi álbum de fotos. No para llorar, sino para recordar con calma, sin la herida abierta. Pensé en Jenna. Sí, me dolía perderla, pero entendí que nunca tuve realmente a esa hija que imaginaba. Tenía a alguien que necesitaba una madre sin límites, hasta que decidió que solo ocupaba espacio. Ahora, la única espacio que ocupo es el mío. Ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos. ¿Sabes? Cuando dejas de ser invisible para ti misma, el mundo entero empieza a verte con otros ojos. Ahora, cada mañana al despertar, abro la ventana y dejo que la brisa fría me acaricie la cara. Me gusta escuchar el lago despertarse, los patos chapoteando, el crujir suave de las hojas, el murmullo de la vida que sigue adelante, igual que yo. Me siento en mi sillón favorito con mi manta vieja. Tomo un sorbo de café caliente y acaricio el relicario. Ya no me pesa. Ahora es solo un recuerdo dulce de quién fui y de todo lo que superé. A veces pienso en Jenna. Sí, todavía duele. Uno no deja de ser madre de un día para otro. Pero aprendí que querer no significa dejar que te destruyan. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, es dependencia. Los niños vienen a verme cada 15 días. Corren por el pasillo, me llenan la casa de risas, y horneamos galletas de mantequilla mientras escuchamos música vieja. Les hablo de mi juventud, de su abuelo, de cuando su madre era una niña dulce y curiosa. Les dejo ver mi humanidad, no solo la abuela que da dulces y dinero. Hace poco escribí un Nuevo Testamento. Dejé claro que todo lo que tengo será para ellos cuando sean mayores. No para Jenna. Para esos 2 pequeños que todavía tienen el corazón limpio y la mirada llena de futuro. Cuando cierro los ojos, no siento rencor. Siento alivio. Siento mi espalda más liviana. Y aunque a veces me visitan lágrimas silenciosas, ya no son de tristeza. Son de gratitud. Porque finalmente me elegí a mí misma. ¿Sabes? Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para mirar el espejo y decir, aquí estoy. Esta soy yo. Y valgo. Mientras miro el atardecer pintar el lago de naranja y oro, sé que tomé la decisión correcta. Perdí a una hija, pero gané mi vida. Y esa, mi querida amiga, es la mayor herencia que puedo dejar.